Bueno, pues como ven ustedes, seguimos hablando de temas que tienen que ver también con la trascendencia, con el crecimiento personal y con el conocimiento. Les hablaba al principio del programa de que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Y los vencidos parece como que no existen. Eso hoy estamos dándole una vuelta más a esa tuerca y estamos intentando descubrir la otra esencia, la otra verdad, la que no nos han contado, pero eso no significa que no haya existido. Bueno, quien sabe mucho de esa otra verdad y que habla del Nuevo Testamento, por ejemplo, es nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Yogari Pujol, es exégeta, teólogo por la Universidad de Estrasburgo, experto en textos bíblicos y egipcios, escritor y autor de Contraflaco, de Ediciones La Tempestad. Y hoy nos viene a hablar del náufrago, un libro redescubierto en el siglo XIX, 1800 y algo, por un egiptólogo ruso que habla de pasajes que tienen que ver mucho con ese Nuevo Testamento o con el Antiguo Testamento. Doctor Yogari Pujol, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias para ofrecerme esa posibilidad, porque yo creo que dar a conocer lo que significa ese cuento egipcio, pues me parece que puede explicar muchísimas cosas de la redacción del Nuevo Testamento y de la Biblia en general, de la Biblia. Ese papiro, pues que fue encontrado por ese egiptólogo ruso, dando vueltas en San Petersburgo, en el Hermitage, pues entonces encontró allí muchísimas cosas que nadie sabía casi quién las había comprado, pero estaban allí. Y entonces él pues empezó, podríamos decir casi, a bucear por allí, y entonces encontró un papiro, y él, como era especialista, pues vio que estaba escrito en hierático, y entonces pues bueno, pidió poderlo traducir y lo tradujo, y el año 1881 pues pudimos leerlo. ¿Y qué dice este? Creo que es un papiro de 3 metros y algo, ¿no? Sí, 3,80. 3,80 de largo. Sí, sí. Hierático. ¿Y qué dice? Porque lo titula El náufrago, ¿no? Sí. ¿O El náufrago es un título que él le puso? No tenía título, pero evidentemente, como se trata de un naufragio, sobre todo, muy bien. bueno, pues ese cuento... Ahí tenemos el papiro en pantalla, ¿no? ¿Qué cuenta exactamente? Escritura hierática es eso, pues poca gente domina eso. O sea que ese señor nos ofrece esa posibilidad de conocerlo, pero el otro día estaba leyendo, y eso es algo que quiero decir porque en uno de los libros que he comprado de traducciones del náufrago en castellano, por ejemplo, hay que tirarlo a la basura. ¿Por qué? Porque claro, no es una traducción, sino que es una adaptación, y entonces algunas veces discutiendo, incluso puedo discutir en el plan, digamos, teológico que ahora vamos a entrar, sí. Pues me pueden decir, sí, ya he leído ese cuento. No, por favor, esto es muy serio, porque yo creo que el texto hay que conocerlo en la traducción exacta. Vamos a hablar como exégeta que eres, pues, doctor. Vamos pues a hablar, ¿qué dice exactamente el náufrago? Porque no hablamos de un cuento, hablamos de 3 en 1. Sí. Pero ¿qué dice el cuento? Ese cuento está muy bien hecho porque hay 3 cuentos, o sea, uno dentro de otro. Hay uno, al principio, podríamos decir que estamos en tiempo real, y se llega un exnáufrago, precisamente el protagonista, que luego descubriremos que fue un náufrago, pues ese ex náufrago llega digamos, a donde está el faraón, a la corte real, y entonces allí le prepara al príncipe y le dice, mira, sabes tú que la misión que tuvimos, hemos llegado bien, no ha habido ningún naufragio, todo estupendo, llegamos sanos y salvos, pero hemos fracasado en la misión de ir a las minas, y total, que la misión que nos encomendó tu padre, el faraón, pues ha fracasado, y por lo tanto le prepara y le dice algo muy curioso, que dice, prepárate para presentarte y para el juicio, y por lo tanto empieza
lávate las manos, lavarse las manos. O sea que lavarse las manos, aquella cosa de Pilatos que se lava las manos, yo siempre he pensado que no lo han entendido bien, porque según ese papiro, lavarse las manos es prepararse para un juicio. Y de hecho, Pilatos se prepara para un juicio porque Jesús le dice, tú no eres tan culpable como los demás, pero eres culpable. O sea que detrás de esto, bueno, en fin, esto lo dejamos. Pero aquí queda claro que 4.000 años, bueno, 2.000 años antes de, digamos, del Nuevo Testamento, pues entonces hay eso. Uno se prepara, el hijo del faraón, el príncipe, se prepara para ser juzgado. Y le dice, pues, eso. Bueno, y entonces... Hay un cierto paralelismo en lo que le pasó a Jesús de Nazaret y lo que le pasó al náufrago. Bueno, pero busquemos más, busquemos más. Muy bien. Pero porque no solamente te has quedado con eso, no solamente nos quedamos con eso, porque podría ser pues una anécdota casi, ¿no? Sí. Pero hay más. Nos fijamos siempre, vamos al pie de la letra, y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el pobre príncipe está preocupado por lo que va a pasar y le dice, bueno, no te preocupes, porque mira, y entonces empieza el segundo cuento. O sea, es el cuento, le dice, mira, yo también estaba en un barco, etcétera, y entonces una tempestad terrible y naufragué. Y ninguno de mis acompañantes se salvó. O sea, llegué solamente yo, gracias al viento, llegué a una isla. Y allí estuve durante unos días, 3 días, en una choza, y entonces cuando desperté, pues vi que estaba en una isla maravillosa. Había de todo, de todo, de todo. O sea, lo que nosotros diríamos claramente en el paraíso. Esa isla es el paraíso. Y entonces allí, después de haber comido los manjares que se le ofrecían, entonces ofreció a los dioses un holocausto. Y después de haber ofrecido a los dioses un holocausto, se encuentra con una serpiente Dios. O sea, la serpiente está muy bien expresada aquí porque es de oro y también de lapislázuli. O sea que todos los rasgos de esa serpiente son rasgos divinos. Y para abreviar, pues resulta que esa serpiente no es otro que el dios Ra-Amón. Y entonces es muy bien. Y entonces aquí empieza algo muy interesante porque es, podríamos decir, una relación introspectiva y le dice a ese náufrago, le dice, ¿tú cómo es que has venido? ¿Cómo es que estás aquí? Y el náufrago, en esa visión podríamos decir naturalista y decir, hombre, esto está clarísimo, pues he tenido pues un naufragio y entonces el viento me llevó hasta aquí. Y en ese momento hay el cambio radical, porque este cuento yo creo que es una cosmovisión teológica y antropológica muy importante. ¿Por qué? Porque el Dios le dice, estás completamente equivocado. Aquí no te han traído digamos, las fuerzas del viento ni nada, te ha traído Dios. ¿Sí? Te ha traído Dios. ¿Por qué? Porque quiere que cambies de visión. Tú eres un hombre que va por el mundo, pero no tienes la visión. Eso le dice la serpiente en la isla acá, al náufrago. Al náufrago le dice claramente, estás muy equivocado, porque has de saber que aquí, tú estarás aquí para que cambies completamente de visión. Tienes que hacer lo que técnicamente se llama una metanoia, o sea, un cambio completamente, pasar del orden natural al orden espiritual. Dice, estarás aquí tanto tiempo como sea necesario para que tú tengas algo muy importante, que se llama, bueno, podríamos decir, el self-control, o sea, el dominio de ti mismo. ¿Y en el náufrago explica cómo llega a ese self-control, a esa metanoia? Ahora vendrá, sí, no, él lo va a explicar, pero de momento hay ese encuentro con la serpiente que sería el segundo cuento, ¿no? Sí, es ese segundo que está explicando al príncipe. Pues le está diciendo eso, que ese encuentro de la serpiente, pues le está diciendo algo muy importante. O sea, estarás aquí hasta que tú
y además eso del self-control, o sea, el dominio de tú mismo y la fuerza, ha pasado, yo he estado buscando la palabra que podríamos traducirlo bien en griego, es encratismo, encrates. Y esa palabra la encontramos en varios puntos del Nuevo Testamento, que por eso me ha interesado muchísimo. Pero si quieren, hoy les explico, hablo del cuento en sí mismo, y si quieren otro día les puedo hablar de las influencias. Perfecto. De las influencias. ¿El tercer cuento cuál sería entonces? El tercer cuento es en el momento que le ha explicado, o sea, aquí el náufrago le explica a la serpiente, le cuenta todo eso de que ha venido con tal, que ha habido la tempestad, etcétera, etcétera. Y la serpiente le dice, mira, todo eso yo ya lo sé, todo lo sé, pero ahora yo te voy a explicar mi propia biografía, o sea, y le dice algo muy interesante, le dice, yo estaba aquí con mis compañeros y vino un meteorito y mató a toda mi familia. Y dice la serpiente, yo no estaba aquí, yo no estaba aquí. Y el texto original, las traducciones es fatal, el texto original dice, yo morí por ellos, yo morí por ellos. Eso lo dice la serpiente. La serpiente dice, cuando yo vi esa desgracia tan grande de la familia y todo el mundo, yo morí por ellos. Entonces aquí, luego ya vendrá lo que tenga que venir, pero en todo caso es muy interesante, porque es la propia serpiente que explica, además le dice que yo he tenido, después de este naufragio, bueno, varios hijos, etcétera, dice, pero he tenido de una forma muy extraña una hija pequeña, que me ha sido dada, ¿eh? Y entonces los especialistas digamos, egiptólogos, dicen que aquí se trata ni más ni menos que la diosa Maat, esa misma diosa que es la diosa del juicio, que ya sabemos que es de la representación con la pluma, es la misma diosa que luego en ese juicio del primer cuento, o sea, el príncipe se tendrá que poner en la balanza de esa diosa Maat, que es la diosa del camino, de la verdad y de la vida. O sea que de alguna manera ese cuento lo utilizaron los egipcios, sí, ¿no? Y aparece en las crónicas sí, egipcias con ese juicio de Maat, ¿no? Sí, sí, sí. Hay representaciones que o sea, está explicando precisamente cómo han nacido, digamos, los dioses y cómo este dios que es... ¿Esta serpiente qué nombre tenía? Porque en la isla sabemos, perdón, que se llamaba Ka. No sabemos, sí, pero los egiptólogos dicen que por sus atributos y la forma de ser corresponde al dios Ra-Amón. O sea que... A la serpiente sería Ra-Amón. Sí, sería Ra-Amón. Y entonces le dice, bueno, y le dice, y ahora tú podrás, como ya has sido transformado y como ya tú has llegado a conocerte a ti mismo y a tener ese dominio personal, entonces lo que va a pasar es que tú ya podrás marcharte y ver a tu esposa y a tus hijos. Y entonces aquí viene algo muy interesante, y es que el náufrago le dice, bueno, pues muchas gracias, y entonces, y además hay algo muy curioso, y es que dice, vendrá a buscarte un barco de Egipto que tú ya conoces. Esto lo encontraremos, está en el Nuevo Testamento. Pero en fin, vayamos adelante. Para explicar eso, la salida de esa isla del Ka, de ese náufrago. Y entonces él, con muy buena voluntad, le dice, bueno, muchas gracias, serpiente Dios, yo cuando llegue ahora a mi país, volveré con un barco y te traeré muchísimas cosas. Y entonces aquí le dice la serpiente, estás otra vez completamente equivocado, si yo soy el dueño de todo, todo me pertenece, o sea que a mí no me vas a dar nada, salvo algo. Lo único que tú me debes es que tú comuniques mi nombre,
da a conocer mi nombre. Esto, si no lo encontramos muchísimas veces en las epístolas de San Pablo, pues entonces, muy bien, aquí por eso me ha interesado tanto. O sea, ¿tú quieres decir entonces que este náufrago lo que nos está haciendo es que nos retrotrae a pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo, Antiguo, ese náufrago. O sea, que de alguna manera los escribas del Nuevo y del Antiguo Testamento utilizaron textos egipcios como este, el náufrago, para darle más fuerza o utilizar episodios que luego se han utilizado en diferentes... Vayamos por lo primero de todo, esto es el Génesis, o sea, primeramente, el Génesis nos ha llegado o han dado mucha importancia a una visión el Génesis, ya saben que es un cajón desastre, o sea que hay muchísimas cosas y hay una visión completamente optimista, que es esta en ese cuento, en ese papiro, el náufrago cuando llega allí no ha cometido ningún pecado original de nada. Sí, es la visión que encontramos en el Génesis, que dice, y entonces Dios creó todo y todo era bueno. Es eso de aquí, de la isla esa de Can. Pero luego hay otra visión en la cual se ha tomado lo mismo, pero se ha creado esa visión del pecado original, etc. Pero hay un encuentro que se repite, la misma cosa que la serpiente con el náufrago le dice, ¿cómo es que has llegado? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo es que has llegado así? Pues eso lo encontramos también en el Génesis. Dios se pasea también por el jardín y cuando encuentra a Adán desnudo como un náufrago y entonces Dios le dice, oye Adán, ¿cómo es que estás en esta situación? Es exactamente lo mismo. O sea que yo estoy segurísimo que el que ha hecho el Génesis pues ha copiado de ese cuento egipcio, porque es casi matemático. Desde ese punto de vista egipcio, ¿hay algún cuento, algún libro que hable qué es lo que pasó? Porque nuestros primeros padres, según el Génesis, fueron Adán y Eva, que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Sí. Set también nos lo hablan por otro lado, algunas otras fuentes, pero Caín y Abel. Caín mata a Abel. Nos quedamos con Adán, Eva y Caín, nuestros primeros padres. Bueno, pero ¿sí? Esto es otra problemática, porque dicen ¿Qué pasaba en el mundo? Pues ¿Qué pasó? Porque claro, pues había más gente en el mundo, entonces nuestros primeros padres... están repitiendo pues digamos, un esquema que es la muerte de el gran texto que es anterior a este, que es los textos de las pirámides del año menos 3000 o así, pues que habla ya, encontramos dentro de la egiptología pues el asesinato, la muerte de dos hermanos, que es Osiris y Set. También aparece eso, de alguna manera, esa representación. Sí. Entonces nuestros primeros padres, lo podríamos dejar aquí para otro día con otra entrevista, sí, que podríamos hablar en profundidad, hablan también de la civilización humana, cómo creció. Si eran nuestros primeros padres, porque claro, también leemos en Génesis 6, por ejemplo, creo recordar, que copularon las hijas, los gigantes con las hijas de los hombres. Sí, bueno, pero... ¿Quiénes fueron los gigantes? Bueno, ahora ya nos apartaríamos el cuento de hoy da lo que da. Pero luego hay otra cosa. Para ser muy concreto, tenemos que decir que ese libro, de ese papiro, nosotros no lo hemos podido releer hasta el año 1881. Pero hay muchos autores que tuvieron la oportunidad de hacerlo con el texto que tenían a mano. Y esos son, por ejemplo, ¿quién? Homero. La Odisea, hay muchos pasajes de la Odisea que están calcados de ese cuento. Y no solamente esto, sino que Platón, cuando habla de la Atlántida, él conoce ese texto. ¿Por qué? Porque Platón fue uno de esos grandes filósofos que estuvieron en Egipto. Él estuvo en Heliópolis y allí conoció ese texto, y por eso él
nos habla de esa isla, de esa isla sagrada, habla de la isla sagrada. Otro día hablaremos de ese tema que además me parece muy recurrente y muy propicio para el tema que hoy estamos abordando, querido Yogari. Bueno, pues yo creo que es un texto muy interesante porque muchos autores, ahora ya hemos entrado en los autores clásicos, que han copiado y sus grandes obras están copiadas de ese... O sea, tú vienes a decir que toda la Biblia, de alguna manera el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son copias de libros 2000 años, 3000 años antes del nacimiento de Jesús. Sí, porque claro, tenemos la literatura o los textos que tenemos. Evidentemente que hay luego la otra de Noé y del diluvio, que sabemos que es la Asirio-Babilonia. Hablaremos en otro momento de esa situación. Muchas gracias, Yogari, por venir a Tierra de Sueños. A vosotros que tenéis ese gran interés por recibirme. Gracias. Siempre es un placer. Muchas gracias. Muy bien.